Imagina caminar por una ciudad tranquila, gente comprando, niños jugando en la calle, el sonido de un tren lejano, una mañana cálida de verano con el sol brillando sobre los tejados tradicionales. Son las 08:15 de la mañana, 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, Japón. En cuestión de segundos, todo cambiará para siempre. Ese día, el cielo se abrió y una luz más brillante que el sol cayó sobre la tierra. Primero silencio absoluto. Luego, el sonido más aterrador que la humanidad había escuchado jamás. Este es el relato de cómo, en 1945, el ser humano cruzó el límite de lo posible y de lo moral. Cómo una sola decisión cambió el rumbo de la historia para siempre y cómo el poder de la ciencia se transformó en destrucción. Pero antes de llegar al momento cero, debemos viajar atrás en el tiempo, a los años de conflicto que dividieron al planeta. Europa en llamas, Alemania invadiendo países, Japón expandiéndose en Asia, Estados Unidos observando desde lejos, hasta el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón ataca por sorpresa a Pearl Harbor. Desde ese momento, Estados Unidos entra en la guerra y jura vengarse. La Segunda Guerra Mundial escala a niveles inimaginables. En medio de todo, surge una idea aterradora. ¿Y si creamos un arma tan poderosa que nadie se atreva a enfrentarnos jamás? Así nació el Proyecto Manhattan en 1942, el mayor programa científico-militar de la historia. Miles de científicos trabajando en secreto. Uno de ellos, Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, diría más tarde con voz grave: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Mientras tanto, Japón seguía resistiendo pese a estar prácticamente derrotado. Cada centímetro de territorio costaba miles de vidas. Estados Unidos calculaba que una invasión directa al Japón continental podría causar más de 1 millón de muertes. Fue entonces cuando se tomó la decisión de terminar la guerra por la vía más extrema. 6 de agosto de 1945. Un avión B-29, llamado Enola Gay, despega con una bomba de uranio llamada Little Boy. Su objetivo: Hiroshima, una ciudad llena de civiles. El piloto recibe la orden fría: «Suéltala». Son las 08:15 am. Silencio. Luego, una luz con el brillo de 1000 soles y una temperatura inicial de más de 4000 grados Celsius. Personas evaporadas instantáneamente, sombras grabadas para siempre en las paredes, edificios destruidos, una onda expansiva que arrasó todo en varios kilómetros a la redonda. En cuestión de segundos, unas 70,000 personas murieron. Días después, muchas más. Algunos sobrevivientes caminaban sin piel, con los brazos extendidos, buscando agua, sin saber que al beber aceleraban su muerte. El cielo comenzó a llover negro. Cenizas, polvo radiactivo y sangre mezclados con la lluvia. 3 días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó una segunda bomba, esta vez sobre Nagasaki. La bomba de plutonio llamada Fat Man, aún más poderosa. 40,000 personas murieron en segundos, otras decenas de miles en los días siguientes. El 15 de agosto de 1945, Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial termina oficialmente. Pero empieza otra, la Guerra Fría, la carrera nuclear, el miedo constante a la aniquilación global. ¿Valió la pena? Algunos dicen que se salvaron millones de vidas al evitar una invasión. Otros defienden que fue un acto de terror injustificado contra civiles indefensos. No existe respuesta unánime. Se calcula que más de 200,000 personas murieron entre Hiroshima y Nagasaki. Miles vivieron décadas sufriendo efectos de la radiación, cáncer, malformaciones, enfermedades hereditarias. Muchos niños nacieron con consecuencias directas de una decisión tomada en segundos. Oppenheimer se arrepentiría profundamente, diciendo que la ciencia había liberado un poder que quizá el hombre no estaba preparado para controlar. Hoy, solo 9 países poseen armas nucleares y existe un arsenal que supera las 12,000 cabezas atómicas.
Algunas pueden ser varias veces más poderosas que las lanzadas en 1945. Se estima que una sola podría destruir una ciudad entera. Desde 1945, vivimos bajo la sombra de ese hongo nuclear. Ese fue el día en que la humanidad cruzó el límite. Pero de la tragedia también nació algo: movimientos por la paz, acuerdos internacionales, conciencia global sobre el peligro. Hiroshima hoy es símbolo de esperanza y paz. En el Museo de la Paz se puede leer una frase que emociona: que las almas de los muertos descansen aquí en paz, porque nosotros no repetiremos este error. Quizás el verdadero peligro no está en la ciencia, sino en quién decide cómo usarla. La historia de Hiroshima y Nagasaki no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el futuro. Si esta historia te impactó, deja tu like, comenta qué opinas. ¿Crees que fue necesario o fue el mayor error de la humanidad? Suscríbete para más historias reales que el mundo necesita conocer. Sin filtro, porque solo entendiendo lo que hicimos podremos evitar repetirlo.